¿Te imaginas ser un soldado que entra en un campo de concentración sin saber qué esperar, solo para encontrarte con montañas de cadáveres, prisioneros esqueléticos y un hedor insoportable? Los soldados aliados que liberaron estos lugares fueron testigos de uno de los episodios más oscuros de la humanidad. Lo que vieron cambió sus vidas para siempre, y en algunos casos, su sed de justicia los llevó a tomar represalias brutales. Quédate hasta el final porque hoy te contaré cómo los aliados reaccionaron ante la barbarie nazi y el destino que sufrieron algunos de los guardias de estos campos. El avance de los aliados y el intento de ocultar los crímenes. En el transcurso de 1944, la derrota de Alemania era solo cuestión de tiempo. El Ejército Rojo avanzaba desde el este, eliminando la resistencia nazi y acercándose rápidamente a Berlín, mientras que las tropas aliadas habían logrado establecerse firmemente en Europa Occidental tras la invasión de Normandía. Consciente de la inminente caída del Tercer Reich, Heinrich Himmler, uno de los principales líderes del régimen, ordenó eliminar cualquier rastro del genocidio en los campos de concentración. Los nazis comenzaron una operación de encubrimiento a gran escala. Destruyeron archivos, incineraron cuerpos y demolieron instalaciones que habían servido como cámaras de gas y crematorios. Sin embargo, no lograron ocultar todos los rastros de sus crímenes. En un intento desesperado de no dejar testigos, miles de prisioneros fueron enviados a las infames marchas de la muerte. Sin alimento ni refugio, eran obligados a caminar kilómetros en condiciones inhumanas. Los que no podían seguir el ritmo eran asesinados sin piedad. A pesar de sus esfuerzos, el avance aliado fue demasiado rápido para que el encubrimiento fuera completo. Cuando los soldados ingresaron en los campos abandonados o apenas custodiados, lo que encontraron desafió toda comprensión humana. La primera mirada al horror. El 22 de julio de 1944, el Ejército Rojo fue el primero en descubrir la magnitud de los crímenes nazis al liberar Majdanek en Polonia. Este campo de concentración fue tomado casi intacto debido a la rapidez de la ofensiva soviética. Al recorrer sus instalaciones, los soldados encontraron miles de cuerpos esparcidos en fosas comunes, 7 cámaras de gas aún operativas y restos de prisioneros que habían sido incinerados en los crematorios. Se estima que en este sitio fueron asesinadas más de 80.000 personas. A medida que las tropas soviéticas avanzaban, se encontraron con otros campos, cada uno con evidencias aún más macabras de lo que el régimen había intentado ocultar. Uno de los momentos más impactantes ocurrió el 27 de enero de 1945, cuando los soldados soviéticos liberaron Auschwitz, el campo de exterminio más letal del Holocausto. Al ingresar, hallaron 7.000 prisioneros agonizantes, cientos de miles de objetos personales confiscados y toneladas de cabello humano, prueba irrefutable de la maquinaria de muerte nazi. A pesar de estar acostumbrados a la brutalidad de la guerra, muchos soldados soviéticos se derrumbaron al ver lo que allí se había perpetrado. Algunos lloraban, otros sentían impotencia por no haber llegado antes. Por su parte, los prisioneros reducidos a simples sombras de lo que alguna vez fueron, apenas reaccionaban. La mayoría estaba tan debilitada que ni siquiera entendía que finalmente habían sido liberados. Las fuerzas occidentales se enfrentan a la barbarie. Mientras los soviéticos descubrían el horror en el este, los aliados occidentales hicieron lo propio en Alemania. En abril de 1945, las tropas estadounidenses y británicas ingresaron en los campos que el régimen aún no había logrado desmantelar. El 11 de abril de 1945, los estadounidenses liberaron Buchenwald, donde un grupo de prisioneros había logrado tomar control del campo antes de la llegada de los aliados. La escena era espantosa. Miles de prisioneros reducidos a piel y huesos, cuerpos amontonados en pilas y un hedor insoportable impregnando el aire. El general Dwight Eisenhower, tras inspeccionar el campo de Ohrdruf, quedó tan impactado que ordenó documentar cada aspecto del horror para que el mundo jamás dudara de lo ocurrido. Su compañero el general George Patton, conocido por su temple, se sintió tan afectado que vomitó al ver los cadáveres apilados sin ningún respeto por la vida humana. Los jóvenes soldados aliados, muchos de ellos con apenas 20 años, estaban conmocionados. Ningún informe de inteligencia ni los rumores sobre atrocidades nazis los había preparado para lo que presenciaron. La venganza de los aliados. El impacto de estos descubrimientos generó una profunda rabia en los soldados. No podían aceptar que los responsables simplemente se rindieran y escaparan del castigo por sus crímenes. Uno de los episodios más emblemáticos ocurrió el 29 de abril de 1945,
cuando tropas estadounidenses llegaron a Dachau. Al ingresar, encontraron 39 vagones llenos de cadáveres y aproximadamente 2.000 cuerpos esqueléticos, muchos de ellos asesinados recientemente. Para algunos soldados, aquello era demasiado. Lo que sucedió después varía según los relatos. Algunos testigos aseguran que un grupo de soldados estadounidenses ejecutó a entre 35 y 50 miembros de la SS como represalia inmediata. Otras versiones sugieren que los nazis intentaron huir y fueron abatidos. Independientemente de la verdad, quedó claro que en aquel momento la ira y la justicia se entrelazaron en un acto de venganza que aún hoy es motivo de debate. Si te está gustando este video, recuerda apoyar con un like. La ira de los sobrevivientes. Pero los soldados aliados no fueron los únicos que buscaron justicia inmediata. Muchos de los prisioneros liberados después de años de tortura y sufrimiento también tomaron represalias. Uno de los ejemplos más brutales ocurrió en Mauthausen, en Austria, entre el 3 y el 6 de mayo de 1945. Allí, miles de prisioneros habían sufrido condiciones inhumanas, pero sus verdugos no eran solo los guardias nazis, sino también los capos, prisioneros que colaboraban con los nazis a cambio de privilegios. Cuando los estadounidenses liberaron el campo, la venganza estalló. Decenas de guardias nazis y capos fueron linchados, golpeados hasta la muerte o ejecutados de formas brutales. Se dice que algunas de sus cabezas fueron colocadas en estacas, una muestra del profundo resentimiento acumulado por años de sufrimiento. Muchos soldados aliados presenciaron estos actos y decidieron no intervenir. Después de todo, lo que habían visto en los campos les impedía sentir lástima por aquellos que habían perpetuado tal horror. El final de la guerra, pero no del sufrimiento. El 8 de mayo de 1945, Alemania firmó su rendición y la Segunda Guerra Mundial en Europa llegó a su fin. Sin embargo, para los sobrevivientes de los campos el sufrimiento estaba lejos de terminar. Miles de liberados murieron en los meses siguientes debido a las enfermedades y la desnutrición severa. Muchos jamás lograron recuperarse emocionalmente, y algunos incapaces de superar el trauma optaron por acabar con sus vidas. Incluso algunos soldados aliados, incapaces de procesar la magnitud del horror que presenciaron, también sufrieron graves consecuencias psicológicas. Se registraron casos de militares que, marcados por la experiencia, terminaron quitándose la vida. Por otro lado, aunque muchos criminales de guerras nazis fueron juzgados, solo los oficiales de más alto rango enfrentaron la pena de muerte. Miles de soldados y colaboradores escaparon sin castigo, viviendo el resto de sus vidas en libertad. ¿Justicia o venganza? El descubrimiento de los campos de concentración sacudió al mundo entero y dejó cicatrices imborrables en quienes fueron testigos directos de esa brutalidad. La reacción de los soldados aliados y los prisioneros liberados osciló entre la búsqueda de justicia y la sed de venganza. El debate sigue abierto. ¿Las ejecuciones y linchamientos de los guardias nazis fueron actos de justicia o simples impulsos de venganza? Después de conocer la brutalidad que se vivió en los campos de concentración y la reacción de los soldados aliados, la pregunta es inevitable. ¿Fue justicia o venganza? Déjanos tu opinión en los comentarios y debatamos sobre este oscuro capítulo de la historia. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte más relatos impactantes del pasado. Nos vemos en la próxima historia.